Amados hermanos, hoy nos corresponde la pregunta número 42 del Catecismo, que dice así: ¿qué otro beneficio recibimos por la muerte de Cristo? Respuesta: que en virtud de su muerte nuestro viejo hombre es crucificado, muerto y sepultado juntamente con él, lo cual es representado en el santo bautismo, para que en adelante no reinen en nosotros concupiscencias y malos deseos, sino para que nos ofrezcamos a Él como sacrificio de acción de gracias. Una realidad ineludible para todo verdadero discípulo de Cristo es la guerra interna contra el pecado, que es continua. Deseamos honrar al Señor, pero sentimos esa tensión constante de nuestra propia debilidad. ¿Cómo podemos, mis hermanos, entonces encontrar la victoria en esta lucha diaria, en esta lucha contra el pecado? ¿O cuál es la fuente de nuestro poder para la santidad? Hermanos, la respuesta gloriosa y suficiente se encuentra únicamente en el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que hoy profundicemos en esta verdad y para ello les invito a que examinemos un relato del Antiguo Testamento. Uno que quizás no sea de los más frecuentemente estudiados, pero que muestra maravillosamente dónde reside nuestra verdadera fortaleza. Acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 13. En Segunda de Reyes, capítulo 13, leemos sobre los últimos días del profeta Eliseo. Y tras su muerte y sepultura ocurre algo extraordinario. Acontece que unos israelitas, apurados por enterrar a uno de sus compatriotas mientras huían de una banda enemiga moabita, arrojan el cuerpo de su compatriota en la tumba de Eliseo. El texto nos dice en el versículo 20, Segunda de Reyes capítulo 13, mira el versículo 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Qué escena tan impactante! Un hombre muerto es devuelto a la vida por el contacto con los restos de un siervo de Dios. Y este evento, mis hermanos, que acabamos de leer no es simplemente una anécdota histórica, porque como bien sabemos, toda la Escritura apunta y señala a Cristo. Y Eliseo, en muchos aspectos de su ministerio, fue un tipo, una sombra del Señor Jesucristo. Este evento particular nos ofrece entonces una ventana, mis hermanos, para entender una verdad central de nuestra fe. La muerte de Cristo no solo fue un evento del pasado, sino que es un evento con poder vivificador continuo para su pueblo. Aquella sorprendente historia donde un hombre fue revivido al tocar esos huesos del profeta Eliseo ya muerto, puede servirnos como una sombra o un pálido reflejo que apunta hacia la infinitamente superior y consumada obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Cristo vemos el cumplimiento perfecto, mis hermanos. Cristo murió, inmolado en la cruz como el sacrificio expiatorio
por los pecados específicos de su pueblo. Cristo fue sepultado, confirmando así la realidad de su muerte sustitutoria. Pero aquí radica la gloria incomparable, mis hermanos. Precisamente a través de la muerte y sepulturas, validadas por la resurrección de nuestro Señor, Él otorga vida espiritual y eterna a otros. A nosotros, sus elegidos, quienes por naturaleza estábamos muertos en delitos y pecados. Amada iglesia, la vida que surgió por los huesos de Eliseo fue solo temporal y terrenal. En cambio, la vida que Cristo mismo otorga es permanente y eterna, una vida para siempre junto a Él. Hoy estudiamos este glorioso beneficio de la muerte de Cristo, cómo en virtud de ella nuestro viejo hombre es crucificado, muerto y sepultado con Él para que podamos vivir una vida nueva. Pero antes de poder apreciar la cura, debemos entender la enfermedad. La palabra de Dios es clara y habla claramente sobre cuál es nuestra condición natural. ¿Cuál es la condición natural del hombre aparte de la gracia de Cristo? Permítame, le leo el Salmo 14:3. Dice: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta condición universal de pecado, mis hermanos, esta condición de impiedad, de enemistad inherente contra Dios, es lo que especialmente el apóstol Pablo denomina el viejo hombre. Esta es nuestra herencia desde Adán. Acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, versículo 22. Se nos exhorta lo siguiente. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí entonces surge una pregunta: ¿por qué viejo hombre? Se llama viejo para distinguirlo radicalmente de la nueva creación que Dios obra en nosotros por su Espíritu. Cuando venimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, recibimos un nuevo hombre, una naturaleza espiritual creada según Dios en justicia y santidad. El viejo hombre, mis hermanos, es todo lo que éramos antes de esa obra transformadora, en la cual el Espíritu Santo obró con poder por medio de su palabra. El apóstol Pablo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Escuchemos esto. No es simplemente que el hombre natural en su condición caída no quiera sujetarse, es que en su estado carnal, voy a volver a repetir eso, no es simplemente que el hombre natural no quiera sujetarse, es que en su estado carnal radicalmente no puede. Hay una incapacidad fundamental arraigada en esa enemistad inherente contra Dios. Mis hermanos, entonces, es el diagnóstico bíblico de nuestra condición sin Cristo. Una naturaleza corrupta, antigua, heredada, inclinada al mal, hostil a Dios, incapaz por sí misma de agradarle y someterse a Él. Este es el viejo hombre que necesita desesperadamente una intervención radical, una intervención sobrenatural que solo se encuentra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
Y frente a esta condición desesperada, la respuesta radical de Dios es la crucifixión, muerte y sepultura de ese viejo hombre, efectuada por el poder de la muerte de Cristo y nuestra unión con Él. Como dice el Catecismo, que en virtud de su muerte, nuestro viejo hombre es crucificado, muerto y sepultado juntamente con Él, lo cual es representado en el santo bautismo, para que en adelante no reinen en nosotros concupiscencias y malos deseos. Pero ahora tenemos que hacer otra pregunta. ¿Cómo ocurre esto? A través de una obra poderosa que Cristo asegura por su muerte y el Espíritu aplica: la justificación y la santificación. Primero, la justificación. Por fe, mis hermanos, somos unidos a Cristo. Nuestra culpa es puesta en Él y la justicia de Cristo es imputada en nosotros. Su perfecta justicia. Dios nos declara justos, no por nuestros propios méritos, sino por la obra de Cristo. Somos vestidos con vestiduras de salvación y con manto de justicia, como dice Isaías 61:10. De allí Dios nos ve en Cristo, participantes de su muerte, y el resultado, perdón completo, paz con Dios, y somos adoptados como hijos. La culpa del viejo hombre es cancelada. O como más bien lo dice Thomas Watson, en la justificación somos vestidos con las ropas de Cristo. Él nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Cristo pone su ropa sobre nosotros y Él toma nuestros harapos. Es entonces allí donde somos liberados de la condenación. Esto es un breve resumen acerca de la justificación. Pero ahora hablemos de la santificación. Y cuando hablamos de la santificación, hablamos de que somos santos posicionalmente, pero también somos santos o vamos creciendo en un proceso de santificación progresiva. Cristo entonces nos declara justos, pero nos comienza a ser cada día más justos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La unión con Él, la unión con Cristo rompe el dominio reinante del pecado en nuestras vidas. Del Señor Jesús, amados hermanos, y su muerte es de donde procede una eficacia santificadora, renovadora y vivificante. Y el Espíritu Santo inicia esa transformación interna en nosotros. El viejo hombre es sentenciado a muerte y un nuevo hombre es creado según Dios. Recibimos nuevamente una nueva voluntad, nuevos afectos. Lo que antes amaba, ya no lo amo, lo aborrezco. Lo que aborrecía antes, ahora lo amo. Nos convertimos en nuevas criaturas, una nueva creación. Esta es la vida nueva, mis hermanos. El nuevo hombre es un proceso continuo donde luchamos contra el pecado, pero ya no como esclavos resignados, sino como hijos liberados. Pero John Owen advierte: estén siempre matando el pecado o Él los estará matando a ustedes. Y esta mortificación en el creyente es posible. Y es posible solo por el poder que fluye de la muerte de Cristo, quien murió para redimirnos y purificarnos. Hermanos, hasta aquí es donde es necesario hacer el énfasis. La doctrina debe volverse práctica en nuestra vida. Les pregunto, ¿ha tenido efecto la cruz de Cristo en tu vida? Porque la fe salvadora nos ha unido vitalmente a Cristo
haciendo de su muerte nuestra muerte al pecado y de su resurrección nuestra vida nueva. Porque si nosotros decimos creer en Cristo, pero el pecado sigue reinando en nuestra vida sin oposición, debemos examinarnos. J.C. Ryle dice: la santidad práctica es la gran prueba de la vida cristiana. La fe salvadora siempre obra por el amor. La crucifixión del viejo hombre se manifiesta entonces en un odio que es creciente al pecado, una lucha consciente, un deseo de agradar a Dios todos los días y de ofrecernos a Él. Pero, ¿cómo debemos o cómo vivimos esto en medio de nuestras debilidades y caídas? Y aquí entonces es importante que entendamos la dinámica de la gracia. Y debemos preguntarnos lo siguiente: ¿estoy viviendo como alguien justificado? ¿O estoy viviendo como alguien que intenta justificarse? ¿Actúo como alguien que soy amado, aceptado y perdonado incondicionalmente en Cristo? ¿O actúo para intentar ganar ese amor viviendo con miedo a fallar? Porque vivir como justificado significa abrazar la gracia que nos sostiene, incluso cuando caemos, pero el Señor nos capacita para levantarnos, sabiendo que el favor de Dios no depende de nuestro desempeño espiritual. Mis hermanos, la lucha es real contra el pecado y fallaremos. C.S. Lewis nos recuerda en uno de sus famosos libros que si estás luchando por vivir como Dios quiere, ser más paciente, puro, honesto, y sigues fallando, no te desesperes. Primero entiende que no puedes hacerlo por tu cuenta. Necesitas a Dios. Segundo, cuando falles, porque lo harás, la respuesta es simple: pide perdón, levántate, vuelve a intentarlo. Tercero, reconoce que Dios a menudo te fortalece para seguir luchando antes de darte la victoria completa. Este camino te enseña humildad, dependencia en Él y la maravillosa seguridad de que su perdón está siempre disponible. Así que no confíes en tu propia fuerza, pero tampoco te hundas en la culpa. Confía en su gracia perdonadora. Mis hermanos, la gracia de nuestro Dios nos da el poder para volver a intentarlo de nuevo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no será nuestro amo. No será nuestro amo. Y sin esta gracia constante, estaríamos permanentemente derrotados. Por eso, los mandatos de Romanos 6, del 11 al 13, por cuestiones de tiempo no alcanzo a ir, nos llama a que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios. No dejar que el pecado reine en nosotros. No ofrecer nuestros miembros al pecado, sino ofrecernos a Dios. Y todo esto los cumplimos no con una fuerza de voluntad legalista, mis hermanos, sino impulsados por la seguridad y el poder de la gracia que viene de nuestro Dios. Como conclusión, así como la tumba de Eliseo fue un anticipo notable de ese poder vivificante, capaz de brotar de los huesos de un siervo de Dios, la cruz y la tumba vacía de Cristo manifiestan la gloriosa realidad. Mis hermanos, la pregunta 42 del Catecismo concluye con este beneficio que nos lleva a que nos ofrezcamos a Él como sacrificio de acción de gracias. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es la respuesta lógica y gozosa de un creyente.
Si hemos sido liberados por un precio tan alto que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo seguir viviendo para nosotros mismos? Que el Señor nos dé esa gracia para vivir cada día la realidad de Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amada iglesia, que no seamos meros oyentes, sino hacedores de la palabra. Que no seamos meros oyentes, sino hacedores de la palabra, demostrando con nuestras vidas ese poder transformador de la cruz de Cristo. Y quiero que pongas atención a estas palabras que leí en un libro y están muy vinculadas con el aspecto de la doctrina y la práctica. Que la doctrina no solamente ocupe un espacio en nuestro cerebro, mis hermanos, sino que la doctrina realmente sea algo experiencial y vivencial. Dice así Paul David Tripp: las doctrinas de la palabra de Dios no fueron dadas simplemente para ocupar un espacio en tu cerebro, sino para conquistar tu corazón y transformar tu manera de vivir. Estas doctrinas existen para darte un giro completo y poner tu mundo de cabeza. La doctrina bíblica es mucho más que una guía que aceptas mediante una confesión. La doctrina es algo que vives, aún en los momentos más insignificantes y cotidianos. La doctrina bíblica existe para transformar tu identidad, para alterar tus relaciones y para reestructurar tus finanzas. Fue pensada para cambiar la manera como piensas y como hablas, tu actitud hacia el trabajo, tu conducta en el tiempo libre, tu comportamiento en el matrimonio y lo que haces como padre o madre. Fue establecida para cambiar tu manera de pensar acerca de tu pasado, de interpretar el presente y de ver el futuro. Las doctrinas de la palabra de Dios son un bello regalo que nos ofrece un Dios de extraordinaria gracia. No son una carga, ni delinean creencias que restringen la vida. Al contrario, imparten nueva vida y una libertad renovada. Aquietan tu alma y le infunden valor a tu corazón. Te hacen más sabio de lo que habrías podido llegar a ser por naturaleza y reemplazan tu corazón quejumbroso por uno que adora con gozo. Dios te da a conocer estos misterios porque te ama. Él es el dador de la vida y cada doctrina en su palabra siembra semillas de vida en tu corazón. Y a medida que esas semillas echan raíces y creces, tú también creces y cambias. Dios no solo quiere tu mente, también quiere tu corazón. Y no solamente quiere tu corazón, sino que también quiere todo tu ser. Sus verdades, las doctrinas, son el ecosistema donde crece el huerto de la transformación personal. Amén.